es pequeña, es fácil poder contar cuántos resultados tengo. Por ejemplo, cuando hacemos la prueba o el experimento de lanzar un dado, es fácil sacar cuántos resultados puedo tener, ¿cierto? Que son los lados que tiene el dado, precisamente. Sin embargo, hay un número muy grande de resultados, como cuando se nos presenta un número grande de resultados, como en un experimento, por ejemplo, de lanzar 10 monedas y ver qué cae, cuál cara cae en el piso, digamos, ¿no? Cuál cara es la que se puede... Entonces, ahí el número de resultados es mucho más grande. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar, para facilitar esta cuenta o este conteo, vamos a analizar 3 fórmulas para contar, que son lo que vamos a ver en principios de conteo. La fórmula de la multiplicación, que no hay que confundirla con la regla de la multiplicación que vimos en probabilidades. Ya esto es otra cosa, ¿ya? No tiene mucha relación con probabilidades, pero sí va a tener una relación con el tema que sigue. Entonces, una de las formas para contar, vamos a decir que es la fórmula de la multiplicación, la fórmula de la permutación y la fórmula de las combinaciones. Entonces, vamos a empezar. Aquí está lo que les decía, las 3 fórmulas, con multiplicación, permutación y combinación. Vamos a empezar por la fórmula de las combinaciones. Si hay m, cuando nosotros damos un valor genérico, quiere decir que pueda adoptar cualquier valor, ¿no es cierto?, esta letra. Si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, en general existirán m por n formas de hacer ambas cosas, pues haciendo las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, la fórmula de la multiplicación me dice que el número total de disposiciones va a ser m por n. Entonces, esa es la fórmula para aplicar en la multiplicación. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes, un distribuidor de automóviles quiere anunciar que por $29,999, por no decir 30,000, estamos como en los supermercados, el descuento, que es 30,000, usted puede comprar un auto convertible, un sedán de 2 puertas o un modelo de 4 puertas, y elegir entre aros para los autos que sean rayos o planos. ¿Cuántas disposiciones de modelos y rines puede ofrecer el distribuidor? Entonces, lo que tenemos que definir aquí es M, el número de modelos, y N tipo de aros. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad es N. N minúscula. Entonces, ¿cuántos modelos nosotros podemos elegir por este monto? ¿Cuáles son esos 2 modelos de auto? Un convertible y un sedán. Un sedán de 2 puertas. Solo un modelo de 4 puertas. O un sedán de 4 puertas. Entonces, ¿cuántos modelos de autos voy a tener? 3. 3. Ahora, puedo elegir también combinaciones en los tipos de aros. ¿Cuántos tipos de aros me ofrece? 2 tipos de aros. ¿Cuáles son? El de rayos o planos. Rayos o planos. 2. Entonces, ¿cuántos modelos disponibles, o sea, modelos en autos, diré, en modelos y en tipo de aros puede ofrecer el distribuidor? Aplicamos la fórmula de la multiplicación. Número total de disposiciones, M por N. Entonces, N es 3, N2 son 6 tipos o 6 disposiciones entre modelos y tipos de aros que me puede ofrecer el distribuidor. ¿Está bien? Sí, Lisa. Sí, Lisa. A ver, si yo les digo lo siguiente,
Bueno, este no se los he escrito el enunciado, pero vamos a tratar de... Miren ustedes, escuchen. Un constructor de casa le ofrece 4 diferentes estilos de exteriores y 3 modelos de interiores. ¿Cuántas disposiciones de estilos y modelos le ofrece el constructor? Con la fórmula de la multiplicación, 12. me dice que es M por E. ¿Cuánto vale M? 4. 4 estilos para exteriores, ¿eh? Sí. ¿Por cuántos modelos para interiores? 3 modelos de interiores. Entonces, en total me ofrece 12 estilos. ¿Ya? Ok. A ver esta otra. Sí, puedes mostrar el enunciado. Y tú me preguntó si tan... Estamos escuchando su charla. Una persona desea construir su casa, para la cual considera que puede construir los cimientos de su casa de cualquiera de estos materiales. Ya puede ser hormigón o puede ser bloque de hormigón, de cemento. ¿Ya? Mientras que las paredes pueden ser de... Vayan anotando ustedes y me van diciendo. Las paredes pueden ser de adobe, adobón o ladrillo. Y el techo puede ser de hormigón o de calamina. Y por último, los acabados interiores solamente se pueden hacer de una sola forma. Entonces, ¿cuántas maneras tiene esta persona de construir su casa? O formas de construir su casa. ¿Cuáles serán? ¿Cuántas formas hay para construir los cimientos de la casa? 2. 2. ¿De hormigón o de bloques de hormigón? Sí. Después le dije, las paredes pueden ser construidas por ¿cuántos materiales? 4 materiales. Le dije adobe, adobón o ladrillo. 3. Después le dije, las paredes, así en las paredes. El techo puede ser de hormigón o calamina. 2. 2. Pero el acabado interior de una sola forma. Entonces, ¿cuántas formas hay de construir la casa? 8. 8. Dos. 12, Lisa. 12. 2 por 3 por 2 por 1. 12 formas. ¿Está bien? Sí, Lisa. Perfecto. La siguiente... Tengo que borrar esto porque... Entonces, fíjense que la fórmula de la multiplicación es bien sencilla para calcular de cuántas disposiciones nosotros podemos hacer algo. Luego tenemos la fórmula de las permutaciones, ¿ya? La fórmula de la multiplicación se aplica... La fórmula de la... Espérenme un ratingo. Esta quiere hablar más que yo. La fórmula de la multiplicación se aplica para determinar el número de posibles disposiciones de 2 o más grupos. Sin embargo, la fórmula de las permutaciones se aplica para determinar el número posible de disposiciones cuando solo tenemos un grupo de objetos. ¿Ya? ¿Y la permutación qué quiere decir? Cualquier distribución de R objetos seleccionados de un solo grupo de N posibles objetos. Entonces, observe que las distribuciones A, B y C y la distribución B, A, C son permutaciones diferentes. Estas letras salen de un solo grupo, pero están como que combinadas de otra forma o seleccionadas de otra forma.
Entonces, para hacer este tipo de selección, digámoslo así, nosotros vamos a utilizar las permutaciones. Y la fórmula de las permutaciones tiene esta fórmula, obviamente, donde permutación de n en r, n de r en n, perdón, porque n es mayor que r, de r en n es igual a factorial, quiere decir cuando nosotros ponemos un número con un signo de admiración, factorial de 4 dividido, perdón, factorial de n dividido n menos r, y eso factorial. ¿Qué quiere decir este 4 factorial? N representa el total de objetos y R representa el total de objetos seleccionados. Por eso es que N es mayor que R. Esta es una forma para que ustedes identifiquen cuál es N y cuál es R. De N yo voy a sacar los objetos seleccionados. ¿Ya? Antes de resolver los dos problemas planteados, fíjense que en las permutaciones y las combinaciones que vamos a ver en el siguiente subtítulo, se emplea la notación denominada n factorial. ¿Qué significa este n factorial? Es el producto de n por n menos 1, n menos 2, n menos 3, hasta llegar al 0 factorial. Cuando nosotros decimos 0 factorial, esto vale 1. ¿Ya? ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo 4 factorial, tengo que poner 4 por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto da esto? 24. 24. Ahora, si ustedes revisan su calculadora, ¿tienen una calculadora a mano? Sí. Tienen también la fórmula, la forma de calcular factorial sin necesidad de estar haciendo todo este procedimiento. ¿Qué pasa si yo les pongo 123 factorial? Ustedes tienen que hacer 123 por 122 por 121 por 120, o sea, imagínense el trabajo. Pero en su calculadora tienen entre las letras amarillas, tienen ustedes una X factorial. Entonces, con eso, utilizando eso, ustedes pueden calcular el factorial. Por ejemplo, le ponen 4 factorial, shift y esa letra, le ponen el 4, ¿no? Shift esa letra y le sale el valor directamente 24. De 123, ¿cuánto sería? A ver si lo han encontrado. ¿Podría explicar de nuevo, Lice? ¿De dónde lo encuentra esto? Sí, Lice. Primero quiero que busquen ustedes en su calculadora, les aparecen unas letras amarillas, ¿cierto? Tienen las letras blancas, que esas son de activación directa con el teclado. Tenemos unas letras amarillas que se activan con Shift. Sí, Lice. Sí. Entonces busquen ustedes la letra amarilla que tiene esta forma, X factorial. Ya, Lice. Entonces escriben, por ejemplo, este es un número muy grande, no se los va a dar la calculadora. 12 factorial. Escriben 12, Shift, la letra amarilla que corresponde al factorial, y me dicen cuánto les sale. Me salió... Dicte, 47. 47, 900, 1600. 1600. Sí. Entonces, fíjense que con la calculadora yo puedo calcular el factorial y no tengo que hacer 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 y así. Directamente puedo hacer el cálculo con la calculadora. ¿Los demás han encontrado, han podido utilizar, han podido calcular el factorial? Sí, Perfecto. Entonces, en la calculadora ya tenemos la forma de utilizar el factorial que me facilita el cálculo. ¿Ok? Entonces, veamos. Acuérdense que les dije,
0 factorial es igual a ¿cuánto? A 1. A 1. A 1. Eso lo podemos aprender de memoria, igual la calculadora no lo puede dar. ¿Podría retrocederle un ratito, por favor? Ahora, este número 123 factorial les va a salir de error porque es un número muy largo. Ya, Lisa. Veamos este ejemplo. 5 factorial, ¿a qué será igual? 120. 120. Ahora, 6 factorial por 3 factorial dividido 4 factorial. A ver. 6. Sale 180. 180. Perfecto. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras distintos? Y aquí vamos a tener que aplicar la fórmula de permutación. ¿Cuántos números de 4 cifras distintos pueden formarse con los elementos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Lo primero que tengo que hacer, acuérdense que la permutación de R en N es igual a factorial de N dividido N menos R factorial. Hemos dicho que N es mayor que R. Entonces, y R sale de N. En este ejercicio, ¿qué valor es N y qué valor es R? La 7 es N y la R sería 1. Ya, 7 es N porque este es el conjunto, ¿no es cierto? Porque dijimos que N es igual al total de objetos. Total de objetos aquí, el total de números es 7. Y R es el total de objetos seleccionados de este conjunto. Entonces, ¿cuánto me dice que vale R? 4. 4. ¿Cuántos números de 4 cifras? Estas 4 cifras, ¿de dónde salen? De este conjunto. Son números seleccionados de aquí. Entonces, R vale 4. Entonces, nosotros vamos a hacer la permutación de 4 en 7, y esto es igual a 7 factorial dividido 7 menos 4, y eso factorial. ¿Cuánto da eso? 840. 840. Ahora espérenme que creo que hay otra forma. 7, 4. Ya. Revisan su calculadora. También tienen en las letras amarillas una letra que generalmente está arriba del teclado de por. Aquí dice P, N, R. Sí, Lisa. ¿Cierto? Entonces, para no hacer esto, yo puedo meter esto a la calculadora. 7, aplico la fórmula, el Shift, este teclado, Shift X, y me va a aparecer P y 4. Sale, Lisa. Sí, Lisa, anda lo mismo. Sale lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, yo puedo también utilizar la calculadora para calcular permutaciones, sin tener que irme a la fórmula. ¿Ok? ¿Alguien que no haya entendido cómo sacamos este valor en la calculadora? Yo, Lisa, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Primero, ¿encontró este valor? ¿Esa Sí. tecla? Ya, Sí. entonces, si yo quiero poner este valor, quiero calcular esta permutación de 4 en 7. Lo primero es definir esto. N es 7, R 4. Entonces, mi permutación, porque mi fórmula está aquí, espérenme que esto.
Mi fórmula dice de aquí es R y aquí es N. Y N es el mayor. Entonces, lo que tengo que calcular es permutación de 4 en 7. Aprieto con la calculadora primero. Estoy 0, ¿no? 7, el número 7. Y aprieto Shift. ¿Lo tiene usted arriba del teclado de por? Esto es por. Sí. Entonces, Shift, por, y le va a aparecer la letra P. Y vuelve a apretar otra tecla del número 4. Ya me salió, dicen gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma calculo yo permutaciones directamente sin la fórmula. ¿Ok? A ver, veamos este otro ejemplo. Un estante de muestras de una librería solo permite mostrar 5 libros a la vez. Si se dispone de 8 libros nuevos, ¿de cuántas maneras es posible afectar estas muestras? Permutación. Entonces yo tengo que definir, calcular esta permutación, pero tengo que definir qué es N y qué es R. N es el conjunto de todos los elementos o todos los objetos. Y R es la selección o el total de objetos seleccionados. Entonces, N va a ser igual a ¿cuánto? 8. 8. ¿Y R? 5. 5. Acuérdense, N siempre es mayor que R. Entonces, lo que tengo que calcular aquí es 8 permutación 5. 5 permutación en 8. En la calculadora, ¿cuánto les da? 6.720. 6.720. Y quien no lo tenga en su calculadora, tiene que aplicar esta fórmula. Esto va a ser igual a 8 factorial. Le dice, o sea, no, lo que está explicando no sale en la pantalla. Ay. Sí, se está viendo, compañero. ¿Ahora? Sí. Se puede. Ahora sí le dicen. Ya. Entonces, les decía, yo meto directamente en la calculadora o lo que puedo hacer es utilizar la fórmula. La fórmula me dice que permutación de 5 en 8 es igual a factorial de 8 dividido 8 menos 5 factorial. ¿Y qué es 8 factorial? 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O directamente en la calculadora 8 factorial. ¿Ok? Otra pregunta. Tornería OTI cuenta con 8 tornos, aunque solo hay 3 espacios disponibles en el área de producción para las máquinas. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden distribuir las 8 máquinas en los 3 espacios disponibles? Permutación. ¿Qué es N y qué es R? N sería los 8 y R los 3. 3. Entonces, ¿cuánto es la permutación de 3 en 8? 336. 336 maneras de colocar las 8 máquinas en 3 espacios disponibles que tiene la tornería OTI. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Está fácil, ¿no es cierto? ¿Qué me dice Luis? Buenos días, Lizy. Buen día. ¿Para qué hallamos este tipo de ejercicios, permutaciones en la vida real? Para ver las formas de combinación que tenemos. No se llaman combinación de selección, digamos. 8 tornos en 3, o por ejemplo, esta de los 5 libros. Llegan 8 libros nuevos, pero en el armario solamente se pueden acomodar 5 libros a la vez. Entonces, ¿cuántas formas tengo de acomodar esos 5 libros? Hay 6.720, qué sé yo, los libros están enumerados del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo puedo acomodar 1, 3, 5, 7, 8.
Esa es una forma. Otra forma puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Otra forma puede ser 1, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces, fíjense que estoy eligiendo varias formas de acomodar los libros. ¿Se da cuenta? Esto me da el número de disposiciones o el número de formas que tengo que acomodar algo, digamos así. ¿Entienden? Sí, listo. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Las fórmulas de las combinaciones, y esta fórmula la vamos a utilizar cuando estemos trabajando con distribución de probabilidades, que es la siguiente unidad. ¿Ya? Si el orden de los objetos seleccionados no es importante, cualquier selección se va a denominar combinación. Entonces, la fórmula para contar el número de R combinaciones de objetos de un conjunto de N objetos es la siguiente. Combinación de R en N es igual factorial de N dividido R factorial por N menos R factorial. Obviamente aquí N es mayor que R. Fíjense que la fórmula se parece a la de permutación, pero difiere que aparece ya un factorial más, ¿cierto? Por ejemplo, combinación de 4 en 10. Yo tendría que hacer aquí 4 factorial, no es 4. 10 factorial, ¿cierto? 10 factorial, 4 factorial por 6 factorial, ¿no? 10 menos 4, 6 factorial. ¿Cuánto da eso? 210. 210. Ahora, 210. En su calculadora ustedes tienen también la forma de calcular combinaciones. Tienen un teclado, que yo lo tengo arriba de la tecla de división, que dice combinación de R en N. También con letras amarillas para activarlo. Entonces, ustedes apretan para hacer este de aquí, 10, Shift, en la tecla de división se activa el comando de combinación y 4. Y les va a dar 210. ¿Lo encontraron? Sí, Lisa, sale. Ya, entonces, también yo puedo calcular combinaciones directamente con la calculadora o puedo utilizar la fórmula para calcular las combinaciones aplicando las permutaciones. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podremos formar 202 grupos diferentes de 4 elementos a partir de 10 elementos. Acá. A ver, veamos estos ejemplos. ¿Cuántas comisiones de 3 alumnos pueden formarse con los 35 alumnos de una clase? Estamos hablando de combinación. Tengo que calcular combinación de cuánto en cuánto. A ver. 35. ¿Qué es 35? El conjunto. Entonces es N. ¿Y 3? La R. R. Entonces, combinación de 3 en 35. ¿Cuánto da esto? 6.545. 1.545. Entonces yo puedo formar comisiones de 3 alumnos, 6.545 comisiones de 3 alumnos de un total de 35 alumnos. No importa cómo salen conformados, pero hay 6.545 formas de conformar este grupo de 3. En este otro. En un salón solo hay 6 matrimonios. Se eligen al azar 2 de esas personas. ¿Cuántas elecciones distintas son posibles? Entonces,
15. Combinación de cuánto en cuánto. Sería Seis, 6 sería la N y 3 sería, digo, 2 sería la R. 2 es R, Ajá, y 6 el 6 matrimonio, la N. N igual a 6. Fíjense lo siguiente. 6 matrimonios, ¿cuántas personas son? Porque aquí dicen 2 personas. Son 6 personas. Entonces serían 4, Lice. 6 matrimonios, ¿cuántas personas son? Un matrimonio, ¿cuántas personas lo hacen? Son 12 personas, dice. 12. 12. 12. 12. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Entonces es una combinación de 2 en 12. ¿Cuánto da esto? 66, dice. 66. 66. ¿Ok? Ahora, ¿en cuántas de las elecciones posibles habrán 2 hombres? Es una combinación de cuánto, en cuánto. Estamos hablando de hombres ahora. Entonces sería 6. 6 sería la N y 2. ¿Y eres? 2. 2. Perfecto. El total de hombres en los 6 matrimonios es 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esta combinación de 2 en 6? 15. 15. ¿Está claro? Sí, eso. Hay que entender la pregunta bien, ¿no, Alicia? Sí. Tienen que entender bien, leer bien, despacio. A ver este otro. Considera un procedimiento de control de calidad en el que un inspector selecciona al azar 2 de 5 piezas para probar que no tengan defectos. En un conjunto de 5 partes, ¿cuántas combinaciones de 2 partes pueden seleccionarse? Entonces mi combinación va a ser de cuánto en cuánto. El conjunto, la N sería 5 partes. Y serían 2. Entonces, ¿cuántas combinaciones de 2 partes puedo seleccionar? 10. 10. Perfecto. Y puede volver Lizzie, por favor. Y me olvidé esa caricatura. Ya, Lizzie. Gracias. Ya, entonces fíjense que con esto ya nosotros hemos terminado la unidad número 1 que corresponde a distribución de probabilidades con las formas de conteo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Con esto hemos cumplido todos los objetivos de la unidad 1. Listen, tengo una duda. Dígame. El ejercicio de los matrimonios, yo estoy un poco ignorante, no sabía que era 12 personas. No sé si me podría 6 explicar. matrimonios, dice acá. 6 matrimonios. En un salón hay 6 matrimonios. 6 matrimonios. Pregunta. Se eligen al azar 2 de esas personas. Voy a elegir 2 personas de este conjunto. Pero este conjunto de 6 matrimonios, ¿cuántas personas tiene? Un matrimonio lo hacen 2 personas, ¿cierto? Entonces, 2 por 6 igual a 12 personas. Voy a sacar 2 personas de este conjunto de 12 personas. Por eso es que aquí es 2 de 12. ¿Ya? Ahora en esta otra pregunta. ¿En cuántas de las elecciones posibles habrán 2 hombres? Entonces voy a sacar 2 hombres. Esto va a ser R. Pero estos es 2 hombres. 2 hombres. ¿De dónde van a salir? Tienen que salir de un conjunto que también tiene que ser hombre. En este matrimonio, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, convencionalmente. Entonces, ¿cuántos hombres hay en los 6 matrimonios? 6 hombres. Y 6 mujeres, pero ahora estoy hablando de hombres, entonces sale del grupo de hombres. ¿Está bien?
podría volver una página anterior para sacar foto, por favor? ¿Esa? Sí, listen. Sí, listen. Ya le saqué, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Listen, yo tengo un problema con eso de la calculadora para sacar esa división. No la encuentro esa parte. ¿Cuál división? ¿En combinación? Sí, es. Ya. ¿Tiene su calculadora? Sí. Ya. Busque entonces la tecla. Generalmente está, bueno, yo la tengo arriba del de la teclita de división. Aquí con letras amarillas está escrito. ¿Alguien lo No, tiene en un teclado distinto? No, Lisa. ¿Lo encontró, Noelia? no tiene, dice, solo está la división. Si tenés el chip, tal vez podrías hacerlo, tal vez se borró y no está. Eso pasa en las calculadoras antiguas, Lisa, porque el mío tampoco tiene. Yo tengo una de las antiguas y dice Shift, Alt, abajito está la combinación y NPR. Sale estar ahí, fíjate, son de las antiguas. Ah, bueno. Está Shift, Alt, Alfa y abajito está el NPR y NCR. Entonces tu calculadora es así. Aquí está Shift, aquí está Alfa y está por acá. Abajito de Alfa está NCR Aquí. y NPR. Ya la encontré. Gracias. Ah, ya, bien. Así tienen que colaborar. Bien. ¿Alguien más? Bien, entonces con eso hemos terminado la unidad número 1. Ahora sí que la hemos terminado. Vamos a entrar. Espérenme que no la encuentro. La unidad número 2. Está. La unidad número 2. ¿Pueden ver la unidad? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Entonces, la primera unidad hemos visto todo lo que tiene que ver con cálculo de probabilidades. Ya sabemos qué es una probabilidad, cómo calculamos una probabilidad. Ahora vamos a ver lo que son distribuciones. Vamos a ver qué quiere decir distribuciones y qué quiere decir ahora discreta. Entonces, la unidad número 2 se llama distribuciones de probabilidad discreta. Y como en la anterior unidad también tiene objetivos definidos. El primero, explicar las características de una distribución de probabilidad. ¿Qué características tiene una distribución de probabilidad? Vamos a también distinguir entre una variable aleatoria discreta y una variable continua, aleatoria continua. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, cómo puedo identificarla. ¿Cuál es discreta, cuál es continua? Vamos a calcular la media, pero de una distribución de probabilidad. Vamos a calcular varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad. Lo que aprendimos aquí de la distribución, vamos a calcular la media, varianza y desviación estándar. Vamos a poder también describir y calcular las probabilidades que tiene esta distribución binomial. Esta es un tipo de distribución para variables aleatorias discretas. También vamos a describir y calcular probabilidades de una distribución hipergeométrica. Esta también es una forma de distribución para variables aleatorias discretas. Y por último, vamos a describir y calcular las probabilidades de una distribución de Poisson. Esta también es una forma de distribución para variables aleatorias discretas. Entonces, la variable aleatoria discreta tiene 3 tipos de distribución. La binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Y vamos a aprender a calcular sus probabilidades. Esos son los objetivos para esta unidad. Como les dije, en las unidades ustedes tienen un glosario de términos al inicio, ¿ya? Para que vayan
Si hay algo que no entienden qué es una distribución, ahí está el concepto, digámoslo así, ¿ya? Entonces, recordamos un poco, nosotros en la estadística descriptiva o la estadística 1 que ustedes llevaban, espérenme que quiero que se vaya el comando para arriba, no me diga, ok. Entonces, en la estadística descriptiva o la estadística 1, que ya la llevaron el anterior semestre, ¿de qué se trataba? Se trataba de obtener datos, organizarlos en una distribución de frecuencias, armaban una tabla y la organizaban, ¿cierto? Esta era la distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias se la representaba mediante tablas, porque hacíamos tablas, unos cuadros, gráficas o diagramas, ¿cierto? Entonces, de estas diagramas o de estas tablas también nosotros calculábamos la media. ¿Se acuerdan? ¿No es? La media, mediana, moda. ¿Qué era la media? El valor central. ¿Qué era la moda? Lo que más se repite. ¿Y qué era la mediana? ¿Se acuerdan? La mediana es el valor que está en el medio entre un conjunto de números que está de mayor a menor, más o menos algo así. Ya. Entonces, estos tres tipos de cálculos de media me servían para localizar el valor típico cercano al valor central de la distribución. Eran tres formas de calcular, ¿ya? Entonces, después teníamos un cálculo del rango en estadística descriptiva. Calculábamos también el rango y por último calculábamos la desviación estándar. ¿Qué era la desviación estándar? Era la que me describía qué tan dispersos estaban mis datos, ¿ya? Pero todo este estudio en la descriptiva o en la estadística descriptiva se hacía sobre lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, yo recolectaba datos pasados, es decir, yo quiero saber ahora cuántos alumnos aprobaron con 80 la materia de estadística 1. Entonces, son datos pasados, ¿no es cierto? Ya aprobaron esos alumnos la materia. Entonces, me voy al CPD y pido un registro de todos los alumnos que aprobaron con 80. Entonces, todo ese análisis de media, mediana, moda, dispersión, rango, lo voy a hacer sobre datos que ya sucedieron en el pasado. ¿Está bien? Ahora, a partir del estudio de las probabilidades, que es lo que hemos empezado nosotros con la estadística inferencial, que es la estadística 2, este análisis que se hace sobre algo que posiblemente sucederá. Es decir, sobre datos a futuro, no sobre datos. Vamos a inferir nuestros resultados hacia el futuro. A eso se llama inferencial, que nosotros podemos suponer un valor futuro. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. Por eso es que nosotros empezamos calculando probabilidades. Y la probabilidad se calcula sobre algo que posiblemente suceda. ¿Ok? Entonces, el objetivo consiste en hacer afirmaciones, que quiere decir, esas son las inferencias, sobre una población con base en determinada cantidad de observaciones denominadas muestras que se seleccionan de una población. Recuerden ustedes, tenemos nosotros un universo, que es el todo. Del universo tenemos una población, que es un conjunto menos que el universo, pero sigue siendo grande. De la población yo puedo sacar una pequeña muestra que forma parte de la población y forma parte del universo. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de cuántos alumnos van a probar estadística 2 en contaduría. ¿Ya? Estamos hablando de ustedes, en el grupo de ustedes. ¿Cuál es mi universo aquí? Contaduría. Contaduría. ¿Cuál puede ser mi población? Los alumnos. Nosotros. Los alumnos de estadística 2. Mi Sí. muestra. Que si vamos a pasar Las notas.
posibles aprobados. No, pues. Mi muestra tiene que salir de los alumnos de estadística 2. Mi universo es contaduría. Mi población va a ser estadística 2. ¿Ya? O mi grupo de estadística 2. Pero ¿qué tal que yo tenga 100 estudiantes, o por decirle, estadística 2? Que no sea de mi grupo, que sean todos los alumnos de estadística 2. ¿Cuántos grupos hay de estadística 2? Pónganle que hayan 7 grupos, de 40 cada uno, 4 por 7, 28, 280 estudiantes a los que yo tengo que ir a encuestar, digamos. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer, se puede encuestar, pero es un volumen grande. Entonces, yo tengo que sacar una muestra que sea representativa, y esa muestra, también hay formas de calcular de cuánto tiene que ser mi muestra, lo vamos a ver más adelante. Voy y saco del grupo del profesor Belmonte 2, del grupo de la profesora Irma 2, del grupo de la ingeniera Helen 3. Entonces estoy sacando una muestra que va a ser mucho más pequeña que estos 280 estudiantes. ¿Qué sé yo? Mi muestra puede llegar a 12, digamos. ¿Ya? Lo que quiero que se entienda aquí es cómo es el universo, cuál es el universo, cuál es la población, cuál es la muestra. Después vamos a definir la muestra y formas de calcular el tamaño de la muestra en otra unidad. Pero a esto me refiero. Entonces, nosotros cuando hacemos un experimento siempre sacamos muestras, un pequeño, un conjunto pequeño de la población. ¿Ya? La muestra siempre sale de la población. ¿Ok? Ahora, una distribución de probabilidad, ya estamos hablando de distribución de probabilidad. Un ratín, jóvenes, por favor.
Ya. Entonces, ahora una distribución de probabilidad me va a proporcionar, fíjense ustedes, estamos hablando de distribución de probabilidad, me va a proporcionar toda una gama. ¿Qué quiere decir toda una gama? Todo un conjunto de valores que puede presentar, que se pueden presentar en un experimento. Ahora, es similar a la distribución de frecuencias relativas que nosotros veíamos en estadística 1, pero la distribución de frecuencias relativas describe el pasado. En cambio, la distribución de probabilidad me va a describir un evento, la posibilidad de que un evento se presente en el futuro. ¿Ok? Entonces, en esta unidad también vamos a ver nosotros la media, la varianza y la desviación estándar, pero ahora no de una distribución de frecuencias como la veían ustedes en estadística, sino de una distribución de probabilidad. Entonces, tenemos 3 distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, que son binomial, hipergeométrica y de Poisson. De eso se trata esta unidad. Y vamos a calcular las probabilidades para este tipo de distribución, para este otro y para este otro. Todo esto lo vamos a calcular en esta unidad. Entonces, empezaremos definiendo qué es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad que está asociada a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es una lista? Es un conjunto largo, ¿no es cierto? Donde están todos, absolutamente todos los resultados de un experimento. Y aparte de estar listados todos los resultados, tienen que tener la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Entonces, ahí recién se llama distribución de probabilidad. Esa es una distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esta distribución de probabilidad tiene características. Si a mí me presentan una lista de resultados, yo voy a verificar si tiene estas características y si cumple con las características que voy a indicarles ahorita, recién yo puedo decir que es una distribución de probabilidad. Si no cumple con alguna de ellas, entonces no es una distribución de probabilidad. ¿Cuáles son estas características? La primera, que la probabilidad de un resultado en particular, es decir, de un valor de esa lista cualquiera, su probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Puede ser 0, puede ser 1 o puede ser un valor entre 0 y 1. Esa es la primera característica. La segunda característica, que los resultados son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué eran eventos mutuamente excluyentes? Que no se afectan entre sí. Que solo puede suceder un solo resultado. Exacto. Que solamente puede ocurrir uno de ellos. Entonces, sí se afecta, no es que no se afectan. Sí se afectan, porque si ocurre el evento A, no puede ocurrir el evento B. Está afectando. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda característica que tiene una distribución de probabilidad. Y la tercera característica, porque son solamente 3 características, que la lista sea exhaustiva. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Completa, total, no hay más. ¿Ya? La totalidad. Por lo tanto, la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Entonces, me dan un listado y me dicen, verifique si esta es una distribución de probabilidad. Entonces yo hago, la probabilidad de cada evento está entre 0 y 1, cumple. Un evento en particular, o sea, cada evento son mutuamente excluyentes, si cumple, bien. La lista es exhaustiva, es decir, cuando yo sumo las probabilidades de cada uno de los eventos me da 1, bien. Entonces es una característica, es una distribución de probabilidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya son las 8:30. Bien, entonces lo dejamos ahí. No hemos fijado fecha de examen. Terminamos esta unidad y fijamos fecha de examen. Sí, el 31 de este mes. Para este mes dijimos, ¿no? Sí, 31. 31 está fijado. Entonces tenemos que apurarnos, tenemos dos semanas. No se olvide de hacerme, me tiene que pasar usted reporte de asistencia. Y no se olviden que tienen
No se olviden que tienen prácticos, vayan haciendo los prácticos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Listen,